Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Estamos acá 19:02 con Oscar en controles de emisiones en La Máquina de Pensar. Llegamos al viernes en La Máquina y en todo el Uruguay, y en una semana que fue muy surtida. Estuvimos hablando de novelas, estuvimos hablando de stand-up, de caricaturas, de la exposición de caricaturas en el Museo Figari. La recomendamos con mucho énfasis. También estuvimos hablando de con Amir Ahmed, en fin, estuvimos hablando sobre la novela 30 de febrero, y hoy toca hablar sobre la banalidad criolla del mal, lo titulamos, porque es este libro que es del año pasado, y que Silvana Tanzi me dijo, tenés que leerlo, te va a gustar, te va a interesar. Confieso que cuando solamente con el título y con la tapa, más bien salía huyendo, pero bueno. ¿Cómo le va a Leonardo Abercon? ¿Anda bien? Muy bien, y gracias por invitarme. Leonardo Abercon, ustedes ya lo conocen, es un periodista de larga data, ha trabajado en muchos medios de prensa, ha sido galardonado con el premio Morosoli y con otros premios, y que tu libro anterior se llamaba Milicos y Tupas, ¿no? Es uno de los anteriores, pero ahora me confundo si era... No, en el medio estuvo Liberaich. Liberaich, la verdadera historia del caso de Plata Quemada. Exactamente. Y también hiciste, las memorias, las desmemorias de Víctor Hugo Morales. También estuvo en el medio, sí. Sí. Lo que pasa es que Milicos y Tupas no fue reeditado, fue ampliado, porque yo me quedó la idea. No, Milicos y Tupas es un libro que sí se sigue vendiendo hoy bastante bien, y de algún modo el libro de Gavazo de algún modo continúa. Claro. Entonces eso también provocó que el libro volviera. Mucha gente que no lo había leído y leyó el de Gavazo fue a buscarlo. A mí me interesa ahora también leerlo, claro, ¿no? Exacto. Gavazo sin piedad es el libro que editaste con Sudamericana, y es un libro que de alguna forma traza la vida de este militar, ¿no? Pero la investigás en paralelo en este militar torturador y dos militantes políticos muertos que murieron muy jóvenes. Uno es Roberto Comensoro, Hosman, ¿no? Y Eduardo Pérez Silveira, ¿no? Eduardo Pérez Silveira de Salto, ¿no? De Salto, salteño. Salteño. Y que se dicen datos muy interesantes, por ejemplo, el tema es, por ejemplo, alguien dice, ahora no recuerdo, que en Salto el 80% de los salteños que se integró al MLN venían de la Iglesia Católica. De la Iglesia. Lo dice Neri Muti, que es un actual dirigente del MPP, pero también viejo tupamaro, y que es el padre de la diputada Muti, que está en el Parlamento hoy, y que sí, y lo he corroborado, hablando con mucha gente del MLN Salto, la mayoría viene se dio la casualidad que hubo un grupo de 5 o 6 curas muy progresistas, izquierdistas, de la teoría de la liberación, y el obispo mismo también. Entonces tuvo una gran influencia en Salto, y se captó mucha gente ahí. En esos años de convulsión, estamos hablando de mediados del 60, y te pregunto, Milicos y Tupas, y en este caso que no lo leí, y Gavazo sin piedad, me da la impresión que vas por líneas que no son las habituales, digamos, o sea, tenemos todos discursos o testimonios de los altos dirigentes, normalmente del MLN, de la misma forma que también tenemos un poco la historia de los militares, que incluso de violadores de los derechos humanos, que están presos, esa suerte de grupo, camarilla, ¿no? Sí. Y en el medio se pierde mucha historia que, de cuadros intermedios, por llamarlo de alguna forma. En Milicos y Tupas sin duda es así, porque los tres protagonistas son el militar, es un coronel, el coronel Agosto, que no fue una figura, como tantos que llegaron a coronel y ahí quedaron. Fue un cuadro del ejército que en la época de la represión era un capitán, es decir, estuvo en eso. Él fue uno de los que salió a capturar gente, que interrogó. Y los dos tupamaros que son el contrapeso de ese libro son Armando Miraldi, un profesor de historia, y Carlos Conque, que son dos figuras,
no famosos del MLN, Sí, claro, no Tupamaro famoso. claro, claro. Sí, me gusta eso, me gusta abordar la historia por los que no han hablado, por los que no han tenido voz, no han tenido oportunidad de contar, que son miles, tanto de los militares como de los... Pero me da la impresión por tu los libro, Tupamaro. a mí me llamó la atención, porque estamos hablando de 2000 ahora, ¿no? De esta década, la segunda década ya del siglo XXI, ya terminando, estamos en el 2017, de que hay mucha gente que aún no quiere hablar, o no le, o gente que por alguna razón 40 años después sí que le interesó hablar. Por ejemplo, ahora no me acuerdo, un militar que vivía en Pernambuco, que es movilizado y quiere hablar para evitar que un militar inocente que está preso siga preso, cuando él sabe que fue Gavazo el que torturó y posiblemente mató a Gomenzoro. Ahora estamos hablando del libro de Gavazo, ¿no? Sí, volviendo a la pregunta anterior tuya, ¿no? El libro de Gavazo es un poco distinto en el sentido que Gavazo sí fue una figura central, no de los mandos del ejército, pero sí central de la represión, ¿no? O sea, el represor. Es como la bestia, claro, digamos. Es como pero sí son casi desconocidos Roberto Gomenzoro, desconocidos no, pero no se habla de ellos, de Roberto Gomenzoro y Eduardo Pérez Silveira. Y yo justamente, si uno cuando me metí en la vida de Gavazo, Gavazo como brazo ejecutor de la represión estuvo en tantos episodios, en tantos importantes de los que hablamos permanentes, de los que aún hoy son no sé si decir leyenda o mojones de la represión, que yo dije, si me pongo a investigar cada uno, se me va a ir la vida en esto. Entonces dije, quiero elegir un par de casos y que sean representativos, y cuando me topé con estos dos me parecieron por un lado importantes. Roberto Gomenzoro fue el primer desaparecido, no había habido ningún desaparecido antes, tan es así que lo hacen desaparecer mal, y por eso el cuerpo emerge al lado del Rincón del Bonete, porque todavía no sabían hacer desaparecer gente. Expliquemos cómo fue, ¿no? Aparentemente con cadenas ahí, lo tiran al Rincón del Bonete. Lo matan en un cuartel que toda mi investigación apunta que fue en el cuartel de artillería número 1 en La Paloma, donde estaba Gavazo, aunque él lo niega. Y luego lo llevan al Rincón del Bonete y lo ponen en una malla de alambre, el cuerpo, lo envuelven en una malla de alambre con piedras y lo fondean, pero una semana después se emerge. No volvió a pasar con otro, pasó con él porque luego se ve que perfeccionaron sus de todas formas es raro que de La Paloma lo hayan llevado allá también. Yo pensaba, si te das a La Paloma, ¿por qué no lo tiras al mar, por ejemplo? Pero bueno, son una serie de disquisiciones que uno empieza a pensar, y lo que demuestra, digamos, tu libro, dos cosas. Una, cuando se llama Gavazo sin piedad, es terrible porque es la bestia negra del régimen militar, digamos, como que personifica, digamos, la maldad, y me pareció muy valiente y muy interesante meterse en este personaje porque para empezar hay que tratar de uruguayizarlo, de que él tuvo su infancia en el Brazo Oriental, y digamos, y tiene las anécdotas que se recogen son casi de una película gótica, ¿no? O sea, en una gran quinta ahí de Brazo Oriental, su madre se enferma durante un tiempo y el padre decide que los hijos, él tiene 7 años, no lo vean, y vos le preguntás a Gavazo, ¿y por cuánto no la vieron? ¿Por unas semanas, por unos meses? Y dice, 1 año. 1 año, es brutal, ¿no? Esa historia es brutal. O sea, en una gran quinta donde tu padre te dice, en una esquina está la madre en durante un cuarto encerrada. Sí, como las películas, el cuarto cerrado, no se puede entrar. Exacto, y 1 año los niños en la casa sin poder ver a su madre, brutal. Y solo la pueden ver cuando está muerta para que le den un beso en el cajón. Brutal. Eso es como un retrato muy fuerte del padre de Gavazo, ¿no? Que fue el que tomó esa decisión, que era un coronel también, ¿no? Y que creo que influyó mucho en su vida. Bueno, no quiero entrar en un terreno que me excede, que es el de la psicología, pero de algún modo, esto lo pinta, esta decisión de hacer eso con sus hijos, ¿no? Que supongo que lo ha hecho para querer protegerlos de alguna manera. Obviamente. Sí, digamos, pero no es la que haría. También hay que ir atrás en el tiempo, ¿no? Fue hace 60 años, ¿no? Y por eso mismo hay que ir atrás, y hay que ir en lo que puede ser en esa vida, digamos, de quintas de barrio. No, parece de un cuento de Faulkner. Pero a su vez fue un militar, ¿no? Que se llamaba igual, José Gavazo, coronel, que llegó a coronel, que lo influyó mucho por 2 motivos. Una, porque le tocó ser agregado militar en Italia en la época del fascismo, y volvió siendo un admirador
incondicional de Mussolini, digamos. Y de la guerra con Etiopía. Exacto, hacía un culto de la guerra con Etiopía, tenían la casa como un museo de las armas italianas, había cosas de Mussolini, digamos, volvió siendo un fascista convencido, y eso tiene que haber influido, pienso. Y lo otro, que fue que por un motivo que ni en su autobiografía Gavasso no lo quiere aclarar, y tampoco me lo quiso aclarar en los encuentros que tuvimos, pero que evidentemente fue alguna cosa de política, cuando le tocaba ascender a general, no lo ascendieron, lo pasaron a retiro, y eso de que un militar que tenía un buen legajo, que era un militar supuestamente ejemplar, que había sido agregado militar del Uruguay en Italia, en fin, esto y lo otro, que no llegara, que le cortaran la cabeza, yo creo que le quedó siempre al hijo, claro, para que a él no le pasara lo mismo. Y le pasó. Y le pasó, porque creo que lo que él quiso hacer para que no le pasara lo mismo fue... Sí, el mejor alumno. El mejor alumno, acomodar poder, acomodar información, pero finalmente... Quiso trabajar sin licencia, sin horarios, en fin, para tratar de ser el mejor alumno, digamos, en eso cuando se puso adelante. Pero se pasó de rosca. No, se pasó de rosca, pero aparte hay un detalle. Estamos diciendo que... decimos la palabra Gavasso y es como la bestia negra del régimen. Digo, yo te voy a contar una anécdota mía y muy personal, que es muy tonta si se quiere, pero yo cuando vine a Uruguay, vine en el año 86, Montevideo estaba lleno de semanarios, los kioscos eran cientos de semanarios que había de todos este tipo de sectores, ¿no? Y obviamente me dijeron, bueno, esto es así, digo, no, yo quiero un kiosco y comprar lo que sea, digamos, sin saber, digamos, ¿no? Y me acuerdo que fui a un kiosco de 18 y la mano me fue, ahí está el tema de las tapas, ¿no? Y me llamó una foto que era un tipo con lentes sobre un fondo amarillo. Y era el semanario Mate Amargo, y era la cara de Gavasso que está en tu libro, que es una foto del año 70 y pico, ¿no? O sea, cuando salen a Bordaberry, sale... Sí, que está como de inteligencia en una manifestación pro Bordaberry muy pequeña que son hay. 25 y él está de inteligencia en el medio. Exacto. O sea, esa foto puesta en un semanario me llevó así, digamos, yo no conocía quién era, no sabía absolutamente nada, simplemente la imagen. Con esto que el poder de la imagen, lo que es una tapa cuando está muy bien hecha, ¿no? ¿no? O sea, muy simple y muy bien hecha. Y lo que significa Gavasso cuando lo reputamos como bestia negra, y él estuvo hasta el 76, el 76 lo echan. En el 76 lo echan. O sea, la dictadura siguió hasta el 84. Claro. Pero en esos años... No, ya sé que fue terrible, pero digo que quedó como la figura de la dictadura. Quedó como la figura, siento que es verdad. Y lo otro que... La dictadura comienza en el 73 y al 76, o sea, tuvo 3 años en dictadura. Y sin embargo quedó como la cara de... Sí, y a su vez también otro razonamiento que se puede sacar de lo que estás diciendo tú es siendo que el ejército lo echó, porque lo echaron, luego cuando vino la democracia quedaron pegados a él, es decir, podrían haber dicho... A lo echamos. Exacto. ¿No? Lo echamos porque por algún motivo que a veces es difícil meterse en la mentalidad militar. Luego lo respaldaron, luego siendo que había sido echado, fue respaldado y influyó mucho en la ley de la caducidad, que es un tema en el cual pero él en los momentos en que está en que se está discutiendo si en las citaciones aquellas, él había dicho que no iba a ir, una serie, que se iba a trincherar con una y en un momento fue al comando del ejército vestido de guerra y con una ametralladora a presionar al comando de que si había algún tipo de solución en la cual no era una amnistía total, es decir, se transaba, había salido un semanario de búsqueda que había una idea, después que Sanguinetti iba a transar en que hubiera 8 o 10, claro, 15 que fueran los peores, digamos, peores, y él fue vestido de guerra al comando y finalmente fue respaldado, digamos, ¿no? O sea, esa disolución de que, porque él sabía, él o por lo menos te lo dice y lo dice una y otra vez, que él figura como mascarón de proa y que de esos 8 o 10, si había que ir al frente, iba a ir él, digamos, ¿no? Entonces estaba... Ahora, una de las cosas que me llamó, hay muchas cosas que me llaman la atención del libro, pero hay un testimonio que dice que no sé si en el 2002 o algo así, en una reunión del centro militar, él está con los altos
mandos castrenses, digamos, ¿no? O sea, que alguien ahora no me recuerdo quién, te dice lo dice el coronel Agosto, el que fue Agosto. O sea, que llama la atención que alguien que era un mayor y que fue echado en el 76, ahora se siente con Exacto, es lo que estamos diciendo, es decir, ahí va, lo cuenta de la época que el comandante era Amado, el padre del diputado. Exacto. Que Amado hace una gran reunión en el centro militar. Y eso es 98, 99. Sí, ahí, y bueno, y en la mesa en la cual están los comandantes y las figuras más representativas, y se siente Gabazo, como... Sí, es brutal, es brutal. Sí. Es como un símbolo. Y me acordaba de ese dato porque va más allá del 85, sino que viene para el 2000, digamos, claro, ¿no? Claro, o sea, estamos diciendo como que el ejército se siguió pegando de alguna forma a esta figura que realmente es, más allá de la bestia negra, en fin, y del mascarón de proa de la dictadura, vos reflejás ahí en tu libro, incluso terminás el libro con una entrevista a la hija también, ¿no? La hija, que la hija es la que da el otro punto que tenemos que dar para balancear esto, que la hija lo que dice, que es si dice, él tiene 4 hijas, ¿no? O 5, ahora me viene un bache. Pero hay una que es la que es figura pública, que es Rosana Gabazo, que es la abogada que es la que la gente conoce. Y lo que ella dice es, bueno, mi padre pudo haber hecho las cosas que estas o las otras, pero en el ejército se obedecen órdenes, y él era un engranaje de un aparato vertical. Que obviamente es parte de lo que también creo que es verdad, creo que lo que dice es cierto, digamos, que no... tomó la categoría de símbolo, fue el que ejecutó muchas de estas cosas, pero estaba en una organización que tenía controles, que era vertical, que tenía mandos, que finalmente lo echó, pero durante mucho tiempo no lo echó, él usó. Digamos. Claro, digamos los famosos excesos que ella niega que puede haber excesos, sino que simplemente en una institución tan vertical y tan controladora, eso no se hace, un mayor no actúa por la de él, digamos. Aunque algunas cosas se pueden hacer por la de uno, ¿no? Sí, claro, bueno, y a mí, digamos, honestamente, lo terminé ayer el libro, a mí la sensación que me da es una sensación muy desagradable en cuanto a que, más allá, digamos, del caso de Gabazo, me dejó la sensación, y me hizo acordar increíblemente a un libro de Martínez Moreno, El color que el infierno me escondiera, ¿no? Que es cuando te muestra... Muchas gracias porque es un libro que me encanta. Es cuando te muestra que una sociedad o una ciudad está en un estado de guerra interno, de guerra sucia, digamos, ¿no? Es muy difícil hablar de buenos o malos, eso todo se va distorsionando porque no hay reglas en esa guerra, digamos, no es una guerra convencional abierta, sino que parece que todo es trampa y todo es una cosa empantanada, ¿no? Esa es la sensación que me da, y ¿no? Por eso tenemos que evitar que pase llegar a puntos parecidos, ¿no? Porque cuando llegamos a esos puntos pasan cosas como esta. Claro, lo que muestra El color que el infierno me escondiera es esa lenta degradación, digamos, que no vas perdiendo los puntos de, como decían los puntos de referencia que decían en la ley de impunidad, ¿no? Se van perdiendo los puntos de referencia. Que lo dijo, creo que Medina fue que dijo, y ¿no? se va hundiendo y cuando te das cuenta, si no tenés una mirada un poco distanciada, en el fragor, digamos, se va perdiendo, ¿no? Leonardo, esperamos un poco, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, conversando sobre este libro que se llama Gabazo sin piedad, está editado por Sudamericana y está escrito por Leonardo Abercon. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Leonardo Abercon en torno a este libro llamado Gabazo sin piedad, que se mete, bueno, en esta historia reciente, en la historia que tiene que ver con la represión, en la dictadura, y que por un lado uno se pregunta también, Leonardo, yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir sacando libros y libros, porque se han sacado muchos libros, por lo menos de testimonio, quizás no tanto de investigación, aunque yo creo que de periodismo de investigación han salido libros desde el 85 a la fecha, digamos, ¿no? Y sin embargo, parece que quedan cosas por no saberse o por no conocerse. Por un lado, fueron muchos años de la información totalmente controlada y de desinformación, y entonces hay mucha cosa por saber todavía, si todavía queda. Y creo que eso es lo que hace que, por más que haya un sector que yo lo sé porque cada vez que saco un libro de estos hay gente que me dice, no, hay que dar vuelta a la página, no hay que seguir sobre estos temas, yo esto no te lo voy a leer porque esto, ¿no?
Pero sin embargo el público mayoritario tiene un gran interés en estos temas, y la realidad es porque todavía no está todo dicho, es eso, no está todo dicho. Algo que me llamó la atención, muy secundario, que está en tu libro, pero muy secundario, está como dicho al pasar, me llamó la atención porque uno tiene la idea de que, bueno, el aparato del MLN fue derrotado en el 72, decís algo muy interesante, ¿no? Que en abril, en el 14 de abril, ese infausto 14 de abril, no solamente hubo ese olor a pólvora tan tremendo, sino que demostró que el ejército estaba como una máquina muy afiatada, porque respondió por la tarde, o sea, no pasaron ni 24 horas. Ya sabían dónde ir, cómo ir, o sea, ya estaba todo junado. Demostró que de alguna forma, digamos, la maquinaria estaba mucho más... y pensándolo, digamos, incluso los tiempos uruguayos que hablamos, entonces claro, el hecho de que no pasara al día siguiente, sino que en el mismo día que ocurriera, por la mañana pasaran los atentados y por la tarde, digamos, esa represión tan brutal, significa que, aparte, 2 por 1, ¿no? O sea, digamos, matar 2 por cada uno que me matás vos, ¿no? Claro. Habla de algo que estaba muy afinado. Y el detalle que me llamó la atención es que, bueno, uno tiene la idea, 72 derrotado el aparato militar, en el 73, bueno, viene el golpe de Estado, la militarización avanza toda, digamos, el poder militar sobre la sociedad uruguaya, y bueno, uno cree que el aparato del MLN no seguía, y vos hablás con gente que en el 73 y en el 74 siguió manteniendo un aparato que se supone que prácticamente era un aparatito. Y lo otro que me llamó la atención es que en el PVP, aparece el PVP y el ERP, ¿no?, en Argentina, y que hay unos atentados en el año 76, unas bombas aquí. El PVP, ¿no? Sí, sí. Unas bombas que no provocaron Pero estamos hablando de ¿cómo es? El Parque Hotel, no, el Rafael. En San Rafael, ¿no? San Rafael, ahora sí, me vino un lapso. San Rafael. Me llamó la atención porque, digo, es muy dicho, muy al pasar, y yo digo, pero ¿cómo en el 76 había alguna bomba en Uruguay? Viste que no está en... No está no lo tenemos en... Lo que pasa que... en la historia. No, lo que pasó, por ejemplo, con el MLN, que había esos intentos de rearmar el aparato, era que, si bien habían sido derrotados en el sentido de que la mayoría enorme de los militantes, de los dirigentes estaban presos, los militantes también habían tenido que irse del Uruguay, pero que al irse del Uruguay, al trabar relación con la guerrilla argentina y al formarse la Junta Coordinadora Revolucionaria, tienen mucho más dinero y entrenamiento. Si son pocos, entonces algunos sectores confían en entrar al Uruguay. Una contraofensiva. Una contraofensiva basada en que vienen con mucho dinero y con mejor entrenamiento del que tenían antes. Y es verdad eso. Alemany, por ejemplo, que es uno de los que habla, se define, que dice: yo era un fedallín, yo podía enfrentarme solo a... había sido entrenado como un comando del ejército de Cuba, digamos, era un verdadero comando. Pero bueno, pero el ejército uruguayo ya tenía el país totalmente controlado. Claro, totalmente controlado, y el usar la tortura como instrumento permanente de obtener información, también daba poco margen para que algo pudiera mantenerse en la clandestinidad, ¿no? Había una idea de esa contraofensiva de venir y secuestrar a 4 generales uruguayos, y dice que empezaron a hacer, digamos, lo que la inteligencia para ver, y solamente consiguieron datos de uno, y ese general justo era el no golpista. Era no golpista, claro. Es decir, estaban infiltrados, digamos, ¿no? Es decir, tenían gente adentro que lo llevaba justamente a eso. Es decir, eso es lo que cuenta Alemany, ¿no? Que si hubieran hecho el plan ese de atentar contra esos generales, hubieran terminado matando al único general no golpista que había, y todos los golpistas se hubieran salvado, ¿no? Y una de las cosas que te dice en un momento, porque Cavazzo, una y otra vez en las entrevistas que estuviste con él, da la impresión, bueno, vos te encargas de decirlo, que una y otra vez miente o vas desvirtuando todo lo que, incluso lo que dijo, o incluso te pedía las transcripciones de la grabación para matizarlas, en fin, vos te negaste a entregárselas. Sí, no sé si él me las pedía, ¿no? Yo tenía miedo, o intuía que si las veía, es decir, en ese discurso tan cuidado, que él trataba de no implicarse en nada, ¿no? Y incluso hay una frase que dice: si usted me pregunta si yo maté o torturé, le voy a tener que mentir. Me dice: yo acá le estoy diciendo toda la verdad, pero si usted me pregunta, usted mató, usted torturó, tengo que mentirle. Sí. Ante un tipo que te dice así,
lo único... había algunos momentos que yo veía que justamente se habían colado frases como esta, frases que lo desnudaban. Sí, sí. Que por ejemplo decía no conocía, pero decía no podía haberlo conocido, pero yo estaba ahí. A no sé cosas qué, así. así. Entonces digo, si todavía son pocas las que se cuelan y yo le doy la transcripción, Claro. no me las va a poder borrar porque yo las tengo grabadas, pero me va a poder decir una cosa contraria que yo tenga, después Tener dos versiones, claro, dos parecidas. Exactamente. Sí. Entonces preferí no darle las cosas, ¿no? Él te dice en un momento, están hablando del segundo vuelo, que bueno, que él dice que no existió y que bueno, que fue como una especie de invento, y entonces dice después acerca de, creo que está hablando de, bueno, está hablando de Bonelli, ¿no? Pero dice después dijo que los propios acusados le habían pasado la información, pero en el juzgado todos negaron, lo cual es lógico. En el juzgado todos negaron, dice Gavazo, lo cual es lógico. Nadie va a decir que fue él, porque saben que lo procesan de inmediato. Que es lo que sigue pasando ahora. Todos los días nos mandan mensajes. Díganos dónde hay un huesito y se acaba todo. Mentira, dice, ¿no? Yo creo que ahí, desde su punto de vista, está dando una de las, para mí, de las trabazones mayores que hay en Uruguay, digamos, ¿no? Llevamos más de 10 años buscando desaparecidos y se han encontrado 4 se han encontrado, claro. digamos, ¿no? O sea, toda la inversión que se está haciendo, esfuerzo humano, ¿no? De todos, y uno habla con argentinos o con chilenos y dice, sí, hubo menos desaparecidos, pero no puede haber encontrado 4 solo, digamos, ¿no? Debería haberse, no sé, claro, 10 o 20, sí, ¿no? De los 200, ¿no? Y sin embargo no ocurre nada de eso, hay una trabazón. Parte de la trabazón yo creo que la dice él, dice, el que dice algo es procesado de inmediato. Me lo han dicho otros militares también, digamos. Creo que eso está creo que eso está así, que es así. Creo que eso es verdad, ¿no? Que mucha gente que puede saber algo tiene miedo de ser procesada. Uh-huh. Es cierto que hubo muchos años que estuvo vigente la ley de caducidad, uh-huh, y tuvieron la oportunidad. Y tampoco lo hicieron. Y tampoco dijeron, ¿no? O la Comisión de la Paz cuando Jorge Valle, que era supuestamente anónima, y tampoco lo hicieron. O bueno, dijeron algunas cosas, ahí aparecieron algunos datos, no aparecieron los cuerpos, se permitió, en algunos casos se avanzó en saber un poco más, pero la mayoría de los datos resultaron equivocados también. Claro, sí, digamos, intoxicada. Digamos, claro, hubo información que alguna vino bien y mucha no. Es decir, así que sí, yo qué sé, creo que eso es algo de eso, digamos. Ahí hay un dilema que quizás no lo hemos, a veces lo dice Mujica, uh-huh, pero creo que no ha sido planteado con toda la claridad o con sus pros y sus contras, digamos. Bueno, analicemos esto, que es el reclamo de verdad, uh-huh, a veces, y el reclamo de justicia, que los dos son justos, pero a veces uno va contra el otro, digamos, uh-huh, en el sentido que vos, si... o uno puede ir primero y después el otro. Sí, digamos, pero ahí va, pero creo que esta ecuación no la hemos uh-huh, no la hemos planteado con sinceridad arriba de la mesa, decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? No, o se planteó, digamos, que sean simultáneas y después de 10 años, 12 años ves los resultados. Entonces vos aplicás los resultados de algo y a veces ves, digamos, es obvio que los resultados son muy menores, digamos, claro, ¿no? O sea, digamos, hay que pensar no solo los millones de dólares, sino el esfuerzo humano, reitero, ¿no? De ir haciendo agujeros y encontrar absolutamente nada durante meses y meses, ¿no? Ahora hay otra comisión, esperemos que arroje algún resultado. Lo que quiero decir es que sorprende dentro de lo que es el Cono Sur, lo que fue la Operación Cóndor, uno habla y ve que en otros países se avanzó. Digo que para la sociedad uruguaya es importante encontrar los huesos, los restos de los desaparecidos, no solo para los familiares, sino para la sociedad uruguaya. Obvio. Por ejemplo, perdón, perdona que te interrumpa. Una de las cosas que llamó, el primer desaparecido era Chávez Sosa, que ni se consideraba, ni estaba en la lista, y era un sindicalista, digamos. El segundo, el tercero era Miranda, que es un docente de la universidad. El tercero era Julio Castro, que era un periodista, que ya sabemos, un maestro, digamos. Ahí se cae esa historia de que los desaparecidos eran los que estaban en armas, por ejemplo. Claro. Sí, y el cuerpo de Julio Castro también hace caer la historia de que fue una fatalidad de la tortura, digamos, porque había sido ejecutado. Claro, ¿no? También se cae esa historia, ¿no? Y solo durante muchos años estuvo instalada, ¿no? Yo creo que a la salida
los primeros años de los 80, creo que era mayor, tenía 70 y pico de años, que se le sí, bueno, que lamentablemente en la tortura alguna gente había muerto. Cosa que a veces pasó, pero que no siempre queda en evidencia. Pero solamente eso queda claro cuando se encuentran los restos y cuando se hacen públicos. Exacto, quizás por eso no quieran que aparezcan algunos restos más también. Pero ¿quién no quiere que aparezca? A mí, de las entrevistas que tuve con Cavazo y he tenido con otros militares, me queda la sensación que hay algunos que si supieran algo y se le dirían, ¿no? O que en algunos casos ya han dicho algunas cosas. Cavazo no es el caso, digamos. Cavazo es lo veo como un tipo totalmente cerrado y él sigue en aquella guerra. Para él la guerra sigue, digamos. No, y las palabras que yo leí de él también tampoco hay que pensar que sean exactamente verdad, dice, ¿no? Todos los días nos mandan mensajes, díganos dónde hay un huesito y se acaba todo, mentira, digo, yo no sé si se lo dicen y yo no sé si lo está diciendo. Yo creo que ahí también está como si fuera un hincha, un barra brava, está diciendo manténganse, miren que es mentira, ¿no? No va a haber ninguna salida. Obviamente esos discursos se sostienen uno al otro, ¿no? Porque la idea es que nadie hable. Otra pregunta que te hago, ya estamos por terminar este segundo bloque, pero es en esa idea que has tratado de hacer, de investigar o de analizar aquellos cuadros intermedios o no tan famosos, ¿no? También hay una serie de personas que estaban alrededor, que pueden ser enfermeros o el que manejaba un camión, en fin, y que tampoco se ha dicho nada, digo, no han aparecido informaciones ¿Del lado militar? Del lado militar o los que estaban cercanos, me refiero a que no sean los protagonistas centrales, digo, cuando uno hace esos movimientos y todo, ¿no? Por ejemplo, en Paso de los Toros apareció un soldado de 90 años diciendo algo, digamos, ¿no? Pero nadie le había preguntado. Esa gente tampoco sabía, pero no lo dice. Hay como un silencio de la sociedad uruguaya también. Sí. Muy interesante, es decir, creo que eso está como por investigar. Yo realmente no he leído que alguien se metiera a hablar con personal subalterno, por ejemplo, a ver cómo qué sentían, qué pensaban. Sí he leído testimonios de gente que estuvo presa y que en algunos casos dice que el personal subalterno a veces tenía gestos de más humanidad de alguna manera, pero a veces lo contrario también, a veces que era lo peor, a veces que el abuso era peor, incluso con las mujeres sobre todo. Es decir, creo que está bueno tu apunte, que es algo que queda por y que es mucha gente. Es mucha gente, es mucho silencio. Pero es obvio que mucha gente, sobre todo en los pueblos. En el pueblo como Paso de los Toros, por ejemplo, donde pasó parte de la historia de todo esto de Gómez Oro. Son mucha gente. Después de la pausa, amigos, seguimos conversando sobre Cavazo sin piedad en torno a este libro, Cavazo sin piedad, con Leonardo Abercón. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, conversando en torno a el libro Cavazo sin piedad de Leonardo Abercón. Leonardo, vos relatás el hilo conductor de este libro, no solamente es la figura de Cavazo, y sino el primer desaparecido del Estado uruguayo, ¿no? Eso está, ¿en qué año era eso? No, ahora no me acuerdo, pero 73, ¿no? 73 o vos puede ser que esté errándole el 73. La verdad que donde lo explicaste, ¿no? En el Rincón del Bonete, bueno, y lo que te llama 73 creo. Comienza el libro es porque vos te llamaron las hijas del coronel que estaban preso Gómez. El coronel Gómez. General, ¿no? No, coronel, que era el que estaba preso por supuestamente haber participado en la muerte, torturado, castrado y matado a Gómez Oro. Y mi primer acercamiento fue muy escéptico, ¿no? Es decir, bueno, porque obviamente las hijas de esta persona decían, bueno, mi padre no fue, pero bueno, obviamente es lo que quizás el 90% de los hijos harían, digamos. No, y aparte porque ven al padre, digamos, como pasa con los seres humanos, puede ser oscuro por un lado y ve la parte luminosa del padre. Por eso. Pero cuando leí el expediente dije, no, acá hay algo. Y a su vez yo, justamente por Milicos y Tupas, en el año 72, en
en el cuartel de La Paloma, en el Cerro, fue uno de los lugares donde la tregua fue más intensa. Siempre se habla del Batallón Florida, pero en este otro cuartel fue igualmente... se trabajó en conjunto, se hicieron planes de gobierno conjuntos, se salió a capturar gente juntos, es decir, fue y eso en un momento... ¿Juntos te referís a militares y tupamaros? O sea, presos de Tupamaros, claro, presos con tupamaros presos con militares, los oficiales del cuartel, y en un momento, por impulso, que es casi una historia increíble, que hace poco me la confirmó, poco antes de morir, que murió hace poco Beck Villegas, porque había alguna gente que había dicho, no, esto no puede ser verdad, y hace poco tuve una entrevista pocos meses antes de que falleciera, con Beck Villegas, y me dijo exactamente fue así. ¿De qué te dijo? De que uno de los presos en La Paloma era Conque, uno de los protagonistas de Milicos y Tupas. Conque había sido una persona importante en el Perú de Velasco Alvarado. Tenía más años que el grueso de los Tupamaros, no tenía 20 o 30, sino que tenía 40 ya. Y había participado del gobierno de Velasco Alvarado. Y el MLN lo trajo acá con la esperanza, es decir, pensando que iban a ganar, claro, que iban a necesitar un ministro de Economía. Luego lo pusieron a hacer robar autos y hacer pintadas, con lo cual Conque rápidamente se desilusionó, digamos, porque no era para eso. Pero cuando cayó preso y estaba en el cuartel de artillería La Paloma, y se dio los militares interrogaban a los tupamaros. Los tupamaros le decían, ustedes están siendo el brazo ejecutor de la oligarquía, en un país que está corrupto, que se están robando todo, ustedes están saliendo, nos torturan a nosotros, ¿por qué no torturan a los peiranos? ¿Por qué? A los que roban, a la corrupción. Y eso a los capitanes, a los tenientes, les llegaba. Era gente que no tenía formación política, no les llegaba por formación, les llegaba porque ganaban poca plata, claro, les pagaban atrasados. Y veían la corrupción política y tenía ese discurso también de nacionalista y como muy fácil de que los políticos son todos corruptos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí eso prendió y hicieron estas cosas en conjunto. Y Conque ahí les contaba las cosas que hacía Velasco Alvarado. Decía, Velasco Alvarado expropiaba y un día los convenció de hacer una cosa que había hecho Velasco Alvarado, que era... según me lo contó Conque a mí, era un fin de semana, el viernes a última hora, Velasco Alvarado abrió todos los cofres Ford de la clase pudiente peruana, le sacó los dólares y las joyas, y en lugar dejó soles, la moneda peruana, soles, en lugar de dólares, y todavía eran soles que no eran en billete, que eran en vales que tenían que invertirse en el Perú. Era una especie de... una expropiación, claro, de otra forma. Y Conque empezó a llenar la cabeza a los oficiales de La Paloma de hacer eso acá. Y los convenció, y lo iban a hacer, y estaban los camiones prendidos para salir a hacer eso acá, y ahí vino la orden, eso llegó a los generales, sobre todo el general Cristi, que era el que de verdad mandaba, y mandó parar. Y ahí se terminó la tregua. Ahí se terminó la tregua, y lo que me dijo Beck Villegas fue... los dos elementos que hicieron que tanto Bordaberry, pero sobre todo Cristi, que era el que mandaba mandar a parar la tregua, fueron dos. Uno, la prisión de Jorge Valle, que hubieran metido preso a Jorge Valle, y dos, el plan de Conque de saquear los cofres Ford. O sea que lo conocía también. Lo conocía. Y pero quiero llegar a este punto. Cuando mandan, ¿cómo hace Cristi para terminar con la tregua, tanto en el Batallón Florida como en La Paloma? Descabeza, saca a los militares que habían sido convencidos por los tupamaros, y manda gente inconvencible. Claro, la típica burocrática, aparte de eso los distribuye uno al hospital militar, a lugares que no sean. Exacto, y manda gente que él sabe que no van a ser convencidos por los tupamaros. ¿Y a quién manda La Paloma? A Gabazo. Hasta la llegada de Gabazo, que es lo que está en Milicos y Tupas, en La Paloma se había torturado. Agosto, que es mi testimonio, no lo llama, que él no dice, pero él lo describe, y uno... Sí, son unos premios, exacto, como dijo Mermot, no hace muy poquito, hace unos días. Con más Agosto dice, bueno, yo hice el submarino, por ejemplo, pero nunca había muerto a nadie ahí. Y llega Gabazo, y empiezan a haber muertos. Entonces yo cuando eso me había quedado de Milicos y Tupas, y por eso que también quise seguir la historia, es decir, ¿qué pasó en este cuartel una vez que Cristi manda a este hombre a parar la tregua? Y lo que pasó fue que se la paró, por supuesto,
pero también recrudeció la tortura en eso de esa pérdida de referencias. Operó, digamos, terrible, ¿no? Terrible, Claro. Y por eso también es parte de la leyenda o de la imagen que recubre a Gabazo, ¿no? Digamos, donde bajaba él, o donde entraba él, venía la locura. Algo así. Que aparte es una cosa increíble, esto lo quiero contar porque es una cosa muy mínima, ¿no? Pero con lo que estamos hablando de Gabazo y con esta locura, digamos, de violenta, ¿no? Descarnada, de torturas, cuando va a Argentina, él se horroriza de Orletti y dice que son todos unos, o sea, ahí no había ejército, había AMPA, son mafiosos, como el Chicago de los años 20. Sí, es increíble eso. Es decir, eso me pasó algo desesperante, que fue cuando él me dijo que como yo no le mostraba las transcripciones, se terminaba, ya no más. Yo me di cuenta ahí que no habíamos hablado nada de Orletti. Y me entró como una especie de angustia horrible, porque digo, por un lado no quería mostrar las transcripciones, pero por otro lado, haber estado con Gabazo y no preguntarle de Orletti. Y entonces le pregunté ahí, antes yéndome... De Aníbal Gordon, por claro, ejemplo, todo eso. Y bueno, hizo todo un discurso que... en el cual se puso en la posición de culpar de todos los argentinos, tratándolos de... No, pero es lo que menciona, digamos... de horrorizarse, digamos. Más como que no eran militares, claro. O sea, como estaban, como iban, eran ampones, todos eran ampones, digo... Probablemente eran militares o para... eran paramilitares, te dicen, eran ¿no? paramilitares, Claro. te dicen, ¿no? Claro. Pero, digo... Tiene que ver con la represión brutal que hubo, aparte de la orden de exterminio que hubo en la Argentina, digamos, ¿no? Esa diferencia, ¿no? No, y con algunos relatos que hay de Orletti que son cosas espeluznantes, ¿no? Sí, que terrible. Y yo lo que te quería, para terminar un poco, es que en este primer desaparecido uruguayo, después la intendencia de Tacuarembó, Serpac, se mueven allá por el año 2002, una cosa así, y para tratar de exhumar el cuerpo para ver quién era desaparecido, digamos, que había reaparecido, que fue enterrado, y ahí se encuentran que los restos estaban muy mal, que no se podía identificar exactamente quién, y hay un médico de Tacuarembó que dice, no, yo tengo el cráneo. Increíble. O sea, esas cosas que estamos diciendo de los alrededores de lo que decimos de ese silencio. Hay alguien que rompe el silencio y dice, yo tengo el cráneo. Claro. Y con ese cráneo se probó que era Gómez Sor. Increíble, sí. Desde el año 73 hasta el 2002 o no sé, la persona tuvo el cráneo en su casa, ¿no? Laca de apellido. Laca de apellido, que en el juicio dijo que lo había hecho justamente porque intuía que iba a desaparecer todo y para conservar algo. Porque, brutal, ¿no? Porque aparte también era un paso, digo, en esa locura, digamos, superior, si se quiere, que es la de ya desaparecer, ¿no? De no claro, entregarlo al cadáver, exacto. de tirarlo adentro, ¿no? Exacto. Que es lo que, bueno, hasta ese momento a muchas familias le había pasado eso, ¿no? Que le devolvían un cuerpo, le decían no pueden abrir el cajón, no sé qué, cuando lo abrían, si lo abrían, veían que la persona había sido torturada, pero creo que fue un error garrafal de los militares, digamos, haber cambiado la política, primero porque es algo muy inhumano, inhumano es la muerte de alguien, un prisionero, pero muy inhumano. Está desde la época de la Ilíada, cuando precisamente Príamo le pide el cadáver, digamos, devolverme el cadáver para dar sepultura, digamos. Exacto. Es algo que viene, estamos hablando claro. del Neandertal prácticamente, Exacto. ¿no? O sea, es el paso humano que es a enterrar los muertos, ¿no? Exacto. Cuando uno se niega a eso, le niega el derecho al otro, quiere continuar la guerra más allá de la muerte. Y es un problema en el cual estamos embarcados hasta hoy. Es decir, eso le generó a ellos mismos y a todos nosotros por supuesto que sobre todo a las familias esas un problema y una situación terrible que tiene el Uruguay metido hasta hoy. A mí me pasó que en la investigación de Miticos y Tupas, un militar, ya el tema por el cual hablé con él era otro, pero él me dijo que una vez había llegado a una unidad y el comandante era amigo de él y le dijo que había muerto un prisionero y que no lo iban a devolver, y él, según lo que me dijo, que nunca sabés también, pero creo que, en fin, por lo cual yo lo fui a entrevistar, lo que me dijo era verdad, porque lo comprobé, así que quizás esto también sea verdad. Él dijo, no hagan eso, devuélvanlo, digan que pasó algo, que se cayó, que no sé qué, mientan o lo que fuera, pero devuélvanlo porque lo que están haciendo va a ser mucho peor no tiene arreglo. Claro, después ya eso no tiene arreglo. Claro. Y bueno,
lamentablemente no se impuso ese tipo de razonamiento. Y tiene que ver con, precisamente, con restañar heridas y fijar mínimamente lo que pasó, y aparte, digamos, más allá de las heridas de los familiares, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que yo te decía de estos 4 desaparecidos que se encontraron fueron muy importantes. Hay que recordar, por ejemplo, también un presidente como Sanguinetti que decía en un momento que no se habían, en Uruguay no se habían robado niños, no se habían expropiado niños, ¿no? Y después se descubrió que sí, digamos. Son esas cosas que van pasando. Simplemente para terminar, alguien me dijo una vez, un chileno, eso pasó hace 2 o 3 años, que hubo un camarero, que fue a dar testimonio por lo que escuchaba cuando servía en un boliche a militares, digamos, ¿no? O sea, y ahí sirvió para, bueno, se han encontrado muchísimos, en Chile ya se sabe cuántos desaparecidos hay, bueno, se sabe muchísimo. Y ese tipo de testimonios que no aparece aquí en Uruguay, digamos, ¿no? De alguien laterales, digamos, ¿no? Claro. Que pueden estar. Última pregunta, ¿cómo fue el libro? ¿Saliste bien del libro, de este viaje al corazón de las tinieblas? Bueno, me costó mucho más que otros, digamos, fue muy angustiante, muy deprimente, frustrante por momentos, porque la verdad es como muy esquiva, y entonces vos hablás con el tipo 2 horas y de repente de esas 2 horas te queda una frase de repente que pensás que puede esconder algo de verdad. Pero bueno, en el contrastar, yo creo que en ambos casos, en el de Gomensoro y en el de Eduardo Pérez Silveira, logré acercarme a aportar datos a la verdad, que la justicia no ha tomado. Por ejemplo, en el caso de Gomensoro, no me queda duda del expediente de que el único testigo que acusaba a Gómez incurría en tal magnitud de contradicciones y de errores, que era o equivocado o mentía con algún propósito. Y por el contrario, hay un cúmulo de pruebas que apuntan a Gavazo y al cuartel de artillería de La Paloma y a que era su jefe, Rubio, que se murió y que ya no va a ser juzgado. ¿Qué hizo la justicia luego que pasó todo esto? Liberó a Gómez, que estuvo preso una cantidad de años sin haber sido, y sobreseyó a Gavazo porque había sido procesado por aquel testimonio que no era falso, pero todos los testimonios nuevos que todos apuntaban, incluyendo un oficial del ejército que vio a Gavazo colgando a Gomensoro, sí. La justicia no ha tomado, es decir, Gavazo sigue impune por esto y nadie, no hay nadie procesado por el caso Gomensoro. Me resulta muy extraño. Y en el caso de Pérez Silveira, Gavazo dice él mismo que él le tiró una granada de gas en un ambiente cerrado, que habría derivado porque era asmático. Aunque nadie de la familia diga que es asmático, en fin, y tampoco ha sido tomado por la justicia ni por... Me resulta llamativo. Muy bien, Leonardo Haber con Gavazo sin piedad. Este libro está editado por Sudamericana. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes vamos a continuar aquí por Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.